centro de masa es el eje que pasa por el centro de rotación, el eje paralelo que pasa por el eje instantáneo de rotación es el que yo tengo que utilizar para considerar una rotación pura alrededor de ese eje. Y es lo que me está quedando. Me está quedando que esto es el momento de inercia, esto es el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el punto P, paralelo. Entonces se me cierra el ciclo, porque esta energía cinética es igual a esta. Y eso completa mi argumentación que dice que yo puedo considerar que una rodadura sin deslizamiento, que es un movimiento de rotación y traslación con un vínculo entre la velocidad de rotación y la velocidad del centro de masa, la puedo considerar como una rotación pura, con la misma velocidad angular alrededor de un eje que pasa por el eje instantáneo de rotación. Aplicación inmediata. Aplicación inmediata. Ahora que lo demostré, tengo ganas de usarlo. Eso nos resuelve el a priori del yo-yo. A ver, jalo por acá. ¿Qué va a ser? Muy fácil. Tomemos torque respecto del eje instantáneo de rotación. Con lo cual, al torque de la fricción lo degollamos. ¿Por qué? Porque si tomo torque respecto de este punto, la fricción no da torque. Luego, pensando que va a rodar alrededor del eje instantáneo de rotación, rodadura sin deslizamiento, ¿para dónde va a rodar? Para la derecha. ¿Qué torque da esta fuerza? Así. O sea, se va para allá. Y no hay más que pensar. Cambiemos esta fuerza. ¿Para dónde va a rotar esto? Así. ¿Por qué? Porque esta fuerza, que es la única que da torque, porque la fricción que está no da torque respecto al eje instantáneo de rotación, va a dar un torque que lo va a llevar en este sentido. Así. ¿Para dónde va a rotar? Misma cosa, lo va a hacer rotar en ese sentido. Lo va a llevar hacia la izquierda. Así. Misma cosa, lo va a llevar hacia la izquierda. Así. Lo va a llevar hacia la derecha. Cuando yo puedo evitar el tener dos torques, se va a mover en el sentido del único torque, se va a acelerar. Mover no, porque el torque da la aceleración angular, ¿no? Pero como estaba en reposo, el sentido sale a partir del sentido del torque. Entonces es muy útil para visualizar un movimiento decir, voy a tomar torque respecto del eje instantáneo de rotación. Elimina el torque de una fuerza, que es la fricción, que uno nunca sabe a priori para dónde va, salvo casos muy elementales. Entonces los sentidos de movimiento salen de manera inmediata. Muy bien.
Vamos a regresar un momento. Qué bárbaro, qué manera de consumir tiza. Vamos a regresar un momento al movimiento de una partícula. Para una partícula, sabíamos que la suma de las fuerzas aplicadas era igual a m por a y que eso lo podíamos escribir como dp a dt, donde p es el momento de la partícula. Y vimos que era una cantidad importante y que el momento total de un sistema de partículas es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa, y que lo único que cambia el momento total de un sistema de partículas, que es la suma de los momentos individuales, eran, ¿qué cosa? ¿Qué cosa cambia el momento total? Solo las fuerzas externas. De modo que si no hay fuerzas externas, el momento total no cambia y entonces se conserva. Ok. Y nos aparecía un principio de conservación del momento total de un sistema de partículas. Ok. Ahora, yo voy a definir una cosa, un vector L, que lo voy a llamar, no, lo voy a definir como el producto vectorial de R vector P, donde P es el momento y R el vector posición. Si este es el eje Y, este es el eje X, si este es el vector posición de una partícula y este es el momento lineal, entonces R vector P es un nuevo vector que se llama el momento angular. Obviamente el momento angular tiene que llevar un sombrero de vector, puesto que es el producto vectorial de R vector P. A partir de su definición, se dan cuenta que si R y P son paralelos, el momento angular es cero. Quiere decir que cualquier partícula que se esté moviendo con un momento que pase por el origen, cualquier partícula que se mueva con un momento que vaya hacia el origen tiene momento angular nulo. Cualquier partícula en un movimiento radial no quiere decir que esté acá, quiere decir que la dirección de su velocidad pase por el origen, tiene momento angular nulo. El momento angular, como todo vector que nace de un producto vectorial, el momento angular tiene módulo el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman uno con otro. Lo cual muestra que si P es paralelo a R, el momento angular de la partícula es nulo. Que en realidad es otra manera de decir lo que mencioné antes. Si P es paralelo a R, quiere decir que la dirección de P es la dirección radial. Y cualquier cosa en la dirección radial tiene momento angular nulo. Muy bien, ¿y cuál es la dirección del momento angular? Bueno, la dirección del momento angular, supongan que este es el vector R, este es el plano XY.
y esto es el vector P, este es el ángulo que forman, entonces la dirección del momento angular es un vector perpendicular a R y a P, tal como corresponde a las reglas de la multiplicación producto escalar. O sea, entre paralelos el vector momento angular se anula. Claro, entre vectores paralelos el momento angular se anula. El momento angular es el producto del vector posición por el vector momento lineal. Muy bien, esa es la definición del momento angular. De la definición surge que si F es la resultante de la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula, eso va a ser igual a m por a, o sea, como ya sabemos, m por dv a dt. Y si la masa es constante, esto es m dp a dt. Es bueno mencionar que esta manera de dar la ecuación de la dinámica, la manera de dar para una única partícula la ecuación básica de la dinámica, escrita así, es menos general que escrita así. Cuando uno escribe que la fuerza resultante es de P a dt, incluye casos en los cuales la masa no es constante. O sea, esta manera de dar la ecuación básica de la dinámica para una partícula es todavía más general que esta que hemos visto hasta ahora. Si la masa es constante, para nosotros va a ser la misma expresión. Ok, entonces, si la fuerza resultante, digan que no estoy, es dp a dt, yo ahora voy a tomar el producto vectorial a ambos lados de esta ecuación, que es lo mismo que decir que voy a multiplicar vectorialmente por el vector posición. Eso siempre lo puedo hacer. Si esto es cierto, esto es cierto. Porque si estos dos vectores son iguales, R vector uno de ellos será igual a R vector el otro. ¿Qué es esto de R vector F? FR. FR es la fuerza resultante. R vector F es lo que yo definí como el torque de una fuerza. Es el torque que genera la fuerza resultante que está actuando sobre la única partícula que tengo en este momento. Y fíjense, eso es igual a R vector dp a dt. Y eso lo puedo... Perdón, eso no se escribe así, porque no es un cociente de fracciones. Ok. Entonces, resulta que eso es igual a d a dt de R vector P. Entonces ustedes pueden pensar que me volví loco porque R, el producto vectorial del vector posición con el cambio del momento, no tiene por qué ser igual a la derivada del producto vectorial de R con el momento. Sin embargo, no me he vuelto loco, porque miren,
La derivada de este producto es la derivada del primero, vector el segundo, más R, vector, la derivada del segundo. Y esto es cero. ¿Por qué? Porque dr a dt, ¿qué es? ¿Qué cosa? No, ¿qué constante? Es la velocidad, esto es el vector velocidad. Y el vector velocidad, el vector momento da cero, porque el momento es el producto de la masa por la velocidad. Entonces la velocidad, vector, algo que es paralelo, da cero. Siempre. V, vector P va a dar cero, porque el producto vectorial entre paralelos se anula, por definición. Quiere decir que me queda algo interesante. Me queda que, así como la fuerza cambia el momento, el torque de la fuerza cambia el momento angular. Expresión que ahora le estoy escribiendo para una partícula, pero no lo hago gratuitamente por curiosidad, sino que detrás de esto se viene toda una cosa, porque lo voy a generar para muchas partículas. Entonces, lo que quiero mostrar es que, así como la fuerza resultante es lo que cambia el momento lineal de una partícula, el torque cambia el momento angular de una partícula. Y de aquí sale una conclusión interesante. Vamos a suponer que tengo una partícula que se mueve Vamos a suponer que tengo una partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza que es radial. Esa amarilla que dibujé. ¿Qué quiere decir que sea radial? Que está en la dirección del vector posición. O sea, vamos a suponer que tengo una fuerza F que tiene una expresión, la que sea, y siempre está en la dirección radial. Esta fuerza da... ¿qué menos? ¿Por qué menos? No. Si la partícula tiene esta velocidad, o lo que es lo mismo, este momento, ¿cuánto vale el torque de la fuerza F respecto de esta partícula? Digan algo. ¿Qué es el torque? Es el producto vectorial del vector posición, ¿sí? Por la fuerza. Ok. ¿Cuánto vale el torque de esa fuerza? Claro que es cero, por supuesto que es cero. Si F y R son paralelos. Esa fuerza no da torque. Esa fuerza no da torque, claro que no. Una fuerza central no da torque. Quiere decir que el torque vale cero. Quiere decir entonces que el momento angular de esa partícula no cambia. ¿Verdad? El momento de la partícula no cambia. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir
que R vector P es igual a R0 vector P0. El momento angular en cualquier instante va a ser el que tenía al principio. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que al principio estaba en el plano XY. O sea, que R0 tenía componentes XY y P sub 0, el producto de la masa por el vector de velocidad, también tenía componentes XY. Entonces, si yo voy a hacer el producto vectorial de una cosa que está en el plano XY por otra cosa que está en el plano XY, ¿en qué dirección me va a quedar el producto escalar? Perdón, el producto vectorial. Este y este están los dos en el plano XY. ¿Cómo va a quedar el producto vectorial? Ay, pero ustedes no salen de Planolandia. Claro, tiene que estar en el eje, en el plano perpendicular a este y a este. Como estos viven o estaban en XY, el producto de un vector que está en el plano XY por otro vector que está en el plano XY, el producto vectorial, tiene que ser un vector perpendicular a ambos. Tiene que estar en el eje Z, no le queda otra. Quiere decir que este vector tendrá el módulo que tenga, pero va a estar en el eje Z, seguro. Seguro que va a estar en el eje Z. Y entonces pasa algo extraordinario, pero extraordinario, y es que este movimiento va a ser plano, porque L va a ser constante. Si L es constante en módulo y en dirección. Quiere decir que va a tener que tener siempre dirección K. Entonces, esto le hubiera resuelto la vida a Kepler. ¿Por qué? Porque si esta es la Tierra y este es el Sol, y la fuerza es radial, la Tierra se tiene que mover en una órbita plana. No hay más que discutir. Cuando yo les dije que la física era ambiciosa, no mentía. Es brutalmente ambiciosa. Chao, el movimiento de los planetas es plano. Que uno lo ve así por la noche, que hacen esto. No. Eso es porque la Tierra además rota y mi anteojo se me mueve. El movimiento de los planetas alrededor del Sol es plano. La órbita es plana. ¿Qué forma tiene? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Se puede demostrar, lo vamos a demostrar fácilmente, no es tan rápido como esto. Pero fíjense la sencillez de mi demostración. Yo definí el momento angular, me doy cuenta que su cambio responde al torque de la fuerza, y bueno, si la fuerza es lo que se llama en física una fuerza central, se la llama central porque está siempre dirigida al centro de coordenadas. Entonces, para una fuerza central, el momento angular se conserva. Y si el momento angular se conserva, se le conserva la dirección. Y si se le conserva la dirección, esta partícula no puede salir del plano de movimiento que determinan su posición y velocidad inicial. Bueno. El centro de coordenadas, yo lo tomé donde está ubicada la masa más masiva que determina la aparición de esta fuerza. No necesariamente, bueno, el eje de coordenadas es arbitrario, pero si el sistema de coordenadas es el que yo dibujé con el centro de fuerzas
fijo allí, nada, el movimiento es plano. Luego le vamos a hacer una modificación a dónde está la otra partícula que es en realidad el centro de fuerzas. Ok, entonces, les acabo de presentar el momento angular, que es una cantidad poderosísima. Muy bien, hoy vamos a dejar aquí. Y el viernes seguimos en la medida de nuestras posibilidades. El momento angular no es tema del parcial.